Bueno, voy a saludar a Emiliano Álvarez Porte, concejal electo por la Alianza La Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? No, yo ya estaba electo en Tenés el anterior, razón, sí, vos no. Gisela Caputo fue concejala electa por la Libertad Avanza. Vos sos, ya estabas de la elección anterior, tenés 2 años más de mandato. ¿Cómo andás, Tengo Emiliano? 2 años más. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Qué encontrás? ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Cómo ves el clima social, en particular de Bahía Blanca? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la ciudad? Sí, la verdad es que, viste que nosotros andamos bastante, recorremos mucho la ciudad y de la última lluvia importante que demostró lo negada que está la ciudad, lo alta que está la napa, la verdad que nos hemos llevado un disgusto generalizado en ese sentido. Hacen falta obras hidráulicas muy importantes en Bahía. Más allá de la Grande, del Maldonado, hay barrios que la están pasando muy mal. Ya con poquita agua se ponen mal. Y es un problema muy delicado, porque está bien, estamos hablando por ahí de 15 o 20 barrios, pero son vecinos de Bahía que cuando escuchan alerta meteorológica se ponen muy mal, se angustian. Algunos empiezan a subir los muebles a estantes más altos. Realmente eso es algo que nos tiene muy preocupados a nosotros personal, porque ya te digo, no me lo cuenta nadie, lo veo, lo escucho. Hay todo tipo de barrios, hay barrios vulnerables y hay barrios de clase media y te diría que hasta de media alta que están sufriendo también la misma cuestión. Esas obras son muy caras, sí, son muy costosas. Provincia se ha comprometido a poner 40.000 millones que van a estar destinados a obras puntuales que no son estas. Nación no ha presupuestado obras ni ayudas para la ciudad, con lo cual, bueno, estamos esperando la ordenanza fiscal impositiva de la ciudad para ver cómo ayudamos a afilar el lápiz y ver cómo encontramos una solución para esta cuestión en particular, porque a nosotros nos tiene muy preocupados, más allá de otras, ¿no? Porque así como nos pasa esto, también recorremos la ciudad y vemos otras dificultades, pero este es un problema serio de la ciudad. Sí, es un problema serio que necesita obras de envergadura que también debieron haberse hecho hace muchos años, no se hicieron, y ahora se necesita el apoyo de los 3 estados, nacional, municipal y provincial. Absolutamente. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ejecutivo, las seguimos teniendo, estamos buscándole la vuelta, buscando la forma de que esto se haga lo antes posible, que haya un inicio, porque la gente con desesperación ve que nos pasa por el canal Maldonado y ve que no avanzan las cosas y después llega a su barrio y espera que lo lleve, porque con poquito las napas realmente quedaron muy altas. Y es un malestar, ya te digo, es de sectores puntuales de la ciudad, pero es bastante generalizado. Se transmite mucho eso, esa angustia se transmite mucho en la ciudad. Y respecto a la situación económica, ¿cómo la ves? Acá en Bahía, concretamente, cuando hablas no solo con el vecino, sino también con el comerciante. Sí, está complejo. Hay una baja en el consumo muy importante. Yo voy a la carnicería, voy a la verdulería, a mí me gusta hacer las compras los fines de semana. Si puedo voy con mi mujer, si no, lo hago solo, pero me gusta preguntar y la verdad está difícil. Yo te puedo asegurar que a mí el voto de la gente me sorprendió mucho, sobre todo el de octubre, porque no esperaba que ganemos en la provincia de Buenos Aires. Veo una retracción en el consumo, veo que mucha gente se está privando de cosas que no se privaba, pero que aún así cree que lo que había enfrente era peor, o es peor. Con lo cual comparto, y cree que el sacrificio vale la pena y que hay que seguir haciéndolo. No le encuentro una explicación sociológica más profunda o distinta. A todo el mundo le está costando mucho, desde ir a la verdulería hasta ir a la panadería, a la carnicería, y lo hablas con los propios comerciantes y te lo dicen. Te estoy hablando de cuestiones puntuales. Sí, básicas. No te digo, claro, no te digo si compra menos ropa la gente, que eso lo doy por descontado, porque también lo he consultado, pero en cuestiones puntuales ya te digo, bienes comestibles, hay una retracción en el consumo, y eso significa que la situación no es buena.
Sí. Con lo cual, creo que la victoria del gobierno, por un lado, tiene un mérito de que ha logrado convencer a la gente, pero por otro lado también habla de una debilidad de una oposición que realmente faltaba. Porque si vos me preguntás a mí, te digo que, mira, Milei no tiene con quién perder, realmente, con lo que se veía. Y así fue. Me sorprendió también en algunas provincias, pero bueno, también yo creo que la gente vio durante todo el año lo que pasaba en el Congreso, vio cómo permanentemente iban a leyes a trabar al presidente, a atacar al presidente, que ese espacio que se oponía al presidente era cada vez más amplio, sí. Y salió a defenderlo, salió a respaldarlo, salió a apoyarlo, y eso para mí explica un poco el resultado que vimos. Vos ya dijiste que, bueno, con Gisela Caputo van a hacer un interbloque de PRO dentro de esta alianza, La Libertad Avanza, ¿es así? En el Consejo. Sí, nosotros vamos a tener el bloque, el PRO va a tener sus propios bloques en todos lados. Bien. Desde el Congreso para abajo, del Congreso de la Nación hasta la legislatura provincial y los distintos consejos deliberantes para tener su bloque del PRO. ¿Y cómo por ejemplo, te hago la primera pregunta respecto del Consejo es la siguiente, vos vas a apoyar, no sé, supongo que la presidencia del Consejo seguirá en manos de Mauro Reyes, ¿vos estás de acuerdo con eso o no? Por lo menos eso es lo que pretende Lieberman, ¿no? Sí, yo creo que no se han hecho mal las cosas. A ver, tuvimos un primer año muy traumático. Sí. Muy traumático, la verdad que La Libertad Avanza se autoflageló permanentemente y generó que ni siquiera entre ellos estuvieran de acuerdo, trasladaron eso al Consejo, fue muy malo. El segundo se mejoró mucho, se mejoró en lo institucional y hoy te diría que el funcionamiento del Consejo es el normal. Ajá. Es el habitual. Ahora, hay que votar, hay que generar consenso, hay que contar las manos y hay que juntar voluntades, digamos. Yo no tengo quejas contra Mauro, ni contra Moreno Salas, y mucho menos con Lorena, que es de nuestro espacio, que es la prosecretaria. Si a mí me preguntan, han hecho una buena tarea, si me gustaría que continúen, diría que no tengo dificultades. Ajá. Pero bueno, en este momento hay un recambio de concejales, hay algunos que no conozco, hay otros con los cuales he compartido muy poco y no sé si todos piensan igual, con lo cual, más allá de adelantarte mi voluntad, también te tengo que decir, mira, no sé lo que va a pasar concretamente. Sí creo que debería quedar en manos de quienes ganaron la elección, de la lista que ganó la elección. De la Alianza de la Libertad Avanza. Claro, nosotros cuando no fue así, en la elección, porque Subiel se acuerda, dice, sí, yo gané la elección y a mí no me dejaron el presidente, yo se lo expliqué a él, lo expliqué en muchos lugares. La verdad que es cierto que habían ganado la elección, pero La Libertad Avanza hacía muy poquitos días había sacado casi el 70% en un balotaje en Bahía, un 60 y pico por ciento. Había una representación, primero. Segundo, habían ganado la provincia, el puerto, el municipio. Bueno, equilibremos un poco. Dejemos el Consejo Deliberante en manos de la oposición, ¿por qué no? Creo que eso al final de cuentas resultó bueno y resultó positivo para el gobierno municipal. Creo que lo ha ayudado bastante el Consejo Deliberante en situaciones que le hubiera costado mucho remontar una mochila siendo el único oficialismo en todos lados. Con lo cual me parece que no nos equivocamos en ese momento. Y creo que ahora la Libertad Avanza ha tenido la alianza que ha conformado con el PRO, porque por ahí viste mucho Libertad Avanza, pero no olvidamos de que también algo el PRO ha tenido que ver, ¿no? En las dos campañas. Diría, en la de septiembre Gisela fue la candidata que más se mostró de la lista. Nadie se tiene que ofender, pero fue la que más salió, la que más habló, fue a todos los programas, digamos. Y en octubre, si no hubiera estado el PRO Santini, no sé en qué terminaba esto. Entonces, el PRO ha tenido mucho que ver, más allá de ser considerado como un socio menor en múltiples situaciones, pero ha tenido mucho que ver, y está bueno que se lo escuche en ese sentido. Así que vamos a ver cómo decanta. Sí, yo me acuerdo que Franca Gripo creo que no habló antes de la elección con los medios de comunicación, porque nosotros lo hablamos con ella después, una vez que fue electa, pero antes no. Sí, Caputo. Sí, Gisela habló con todo el mundo, salió a hacer campaña, habló de la gestión local, que era una cuestión que nosotros hacíamos mucho hincapié porque ningún candidato, ni de la sección, ni de la lista local, hablaba de la gestión local. Y eso fue una diferencia que tuvimos, porque entonces, si no somos lo mismo, digámoslo, ¿cuál es el problema? Si hay errores, si nosotros consideramos que el gobierno de Subiel no es bueno, que la gestión no es buena, que tiene errores puntuales, y lo podemos hacer con criterio, con respeto y como corresponde a una oposición constructiva, el mejor momento de hacerlo es la campaña,
porque la gente está propensa a escucharlo, a ver cuáles son las propuestas, de qué forma harían ustedes las cosas. Bueno, en ese sentido me parece que el PRO luchó bastante por eso, y en las dos elecciones, porque la primera realmente la campaña empezó cuando empezó a estar el Colo Santilli en los medios. Antes no parecía que se hablaba de otras cosas que eran escandalosas y no de lo que de lo que había que discutir en Argentina. Así que en ese sentido me parece que más allá de ser considerado, ya te digo, como un socio menor, me parece que el PRO merece un poco más en esta alianza. Pero insisto, creo que las autoridades deberían salir de esa lista. ¿Con el presupuesto qué va a pasar? Yo con el presupuesto no tengo la misma urgencia que con las tasas. Me parece que el presupuesto lo puede discutir, sí, la nueva composición del Consejo Deliberante sin problema. Siempre dije que para mí es una herramienta del intendente y que en este momento somos mayoría, así que si queremos corregir algo lo podemos hacer. Con lo cual no hay excusas para que el gobierno no tenga presupuesto. No es como la Nación, que ha sido una batalla campal hasta ahora y hemos estado sin presupuesto, que es una vergüenza. Eso no está bueno. Pero me parece que la nueva composición del Consejo tiene tiempo y va a ser un buen ejercicio para, sobre todo los que recién llegan, la discusión y el aprendizaje de cómo funciona un ejecutivo y de qué cuestiones hay que estar atentos en un presupuesto. Me parece que eso estaría bueno que sea así. Con respecto a las tasas, ya te digo, esta cuestión puntual a mí de las horas me tiene muy preocupado y quisiera lo antes posible tener una certidumbre en ese sentido. ¿De dónde vamos a empezar a sacar la plata? ¿Cómo se van a distribuir las cargas impositivas en la ciudad? Y eso yo no tengo ningún problema en empezar a discutirlo lo antes posible. Sí, es importante el tema de las cargas impositivas porque hoy estamos en un índice de cobrabilidad de tasas bajo además, ¿no? Muy bajo, pero también tenemos un índice muy bajo de prestación de servicio, Daniel. La verdad que con lo que se recauda de la ALB, del alumbrado, barrio de limpieza, que conocemos así, no se cubre ni siquiera la recolección de residuos. Sí. Se cubre un porcentaje bastante menor al 50% de lo que es la recolección de residuos. Sí. Entonces empecemos por conceptualmente modificar, y esto es algo que lo hemos hablado con el Ejecutivo. Porque a nosotros nos pasa que vamos a un barrio y a veces el vecino dice, yo pago ABL, acá nunca me barren, tengo el foco quemado, mirá los pastos altos que hay en el baldío de enfrente, y la verdad que esa tasa es una tasa de servicios urbanos de toda la ciudad. Yo también quiero ver el Parque de Mayo limpio, y esa tasa sirve para eso. Entonces, tiene que empezar a haber un cambio conceptual, cultural, en la manera de explicar para qué es esa tasa, en primer lugar. En segundo lugar, un cambio de evaluación, porque la verdad que esto de que hay vecinos que uno vive al lado del otro y uno paga 3 veces más porque lo agarraron 3 revalúos y 2 inflaciones, y el otro que construyó más tarde paga entonces menos, bueno, eso hay que ordenarlo. Y eso le venimos pidiendo hace mucho, que el Ejecutivo lo ordene. A ver, también siendo conscientes de que, por ejemplo, no se actualizó como correspondía en gobiernos anteriores la tasa con respecto a la inflación y hubo un atraso muy importante. Sí. Entonces, hay que hacerse responsable de todas las cosas. Cuando viene este momento de discutir cosas tan importantes, no hay que hacerse el oficialista o el opositor según corresponda. Ahora, vos sabés que el tema de la recolección de basura, yo que también tengo unos años, incluso más que vos, en la época de Breit, en que estaba Cliva, me acuerdo, tampoco alcanzaba. Es decir, no alcanzaba, ni con la tasa no pagabas, no le podía pagar a Cliva. Es un tema que lleva mucho tiempo, este tema de la tasa en comparación con lo que cuesta la recolección de residuos y la queja del vecino porque no le limpian el cordón de la calle, ¿no? Sí, el servicio es deficiente. Yo soy partidario de privatizarlo y de empezar a mirar lo que pasa en otros lugares del mundo. En las principales capitales europeas no existe que el camión de basura pase todos los días y te junte la basura. No existe más. Hace años que no existe más. Es decir, vos sos partidario de privatizar el servicio. Sí, absolutamente. Absolutamente. Es deficiente. Tiene un montón de cuestiones intermediarias. Algún que otro sindicato, que es el de camioneros concretamente, que pareciera que son los amos y señores de la recolección también de residuos, y hay algunas cuestiones que me parece que en manos de privados funcionarían mejor. Me parece que si vamos camino hacia un Estado eficiente, tiene que ser un Estado que sea eficiente controlando al tercero que presta el servicio. Esa es la tarea que tenía que empezar el gobierno en este momento. Yo, ya te digo, es impensado que entre la recolección de residuos y un hospital municipal se te lleven casi todo el presupuesto. No estás en condiciones de hacer una obra. Entonces, a ver, vamos a la salud.
la salud, los municipios son los responsables de la atención primaria, ¿no es cierto? Sí. Nosotros cada vez estamos haciendo un hospital más grande, más importante, con mayores complejidades, como un orgullo de la ciudad, pero resulta que después vas a un barrio y no podés ni bajarte del auto porque está inundado con 20 milímetros. Y la gente que reclama cordón culeta hace 20 años, postergada, para que vos tengas un quirófano de primerísimo nivel, con una tasa de salud de un promedio de 5.000 pesos por mes. ¿En qué lugar con 5.000 pesos por mes te atiende ni siquiera un médico? No te digo que te vaya a buscar una ambulancia, te lleve a un hospital y te salve la vida, porque eso no existe tampoco. Pero ¿en qué lugar te atiende un médico con 5.000 pesos por mes? Y entonces, Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a sincerar lo que cuestan las cosas, sobre quién cae la carga distributiva, de la carga de impositiva, cómo la distribuimos, y empezar a darle prioridad a las cosas que son incumbencia del municipio, realmente del municipio. Yo el hecho de la basura, hace años que vengo diciendo, para mí se tiene que privatizar el servicio, pero lo de la salud, me parece que hay que empezar a discutir en serio hasta dónde un municipio puede hacerse responsable de la salud de alta complejidad. Porque también todo el mundo dice, orgulloso del hospital modelo que tenemos en Bahía Blanca. Bueno, muchachos, así debería ser el Hospital del Pena en la provincia de Buenos Aires, que es la responsable de la salud. Porque empezamos a carbar, Daniel, y vemos un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Está bien, pero ¿qué harías con el hospital municipal entonces? A mí me parece que esta cuestión de que esté en una esfera aparte, de que que no sea parte del municipio, del presupuesto municipal, sino que esté como tercerizado, digamos. Es autónomo. Como autónomo, eso lo modificaría. En segundo lugar, dejaría de agregarle complejidades, porque implica más personal y más presupuesto, hasta que no ordene otras prioridades que también tiene la ciudad. Y le exigiría a la provincia que se haga cargo de esas complejidades como corresponde. Ajá. Porque acá, a veces, Daniel, nos ponemos a ver que, por ejemplo, no me pasa el barrendero a mí, pero yo pago el ABL. Ahora, si me robo la bicicleta, yo quiero que la cámara esa esclarezca el delito, ¿no? Quiero una cámara, hay más de 1.000, hay más de 60 operarios esclareciendo delito. ¿Pagás alguna tasa de seguridad para que esclarezcan delito en Bahía Blanca? No No la pagamos. ¿Y dónde sale eso? ¿Quién subsidia, quién financia? Los patrulleros que llamás a 911 le ponen hasta el municipio, la provincia tampoco se lo pone. Hace años de esto. ¿Quién lo paga eso? Bueno, eso sale del bolsillo de los bahienses. ¿Qué creen que están pagando? Porque les barran la vereda, porque esté funcionando la luz, porque pase el basurero todos los días como corresponde. Se han distorsionado las funciones del Estado hace mucho tiempo. Ajá. Y la política ha corrido todo abajo de la alfombra porque, bueno, ya que está, esto me sirve, esto no me sirve y la voy esquivando. Hasta que va a llegar un momento que ese hospital hermoso que queremos tener no pueda funcionar. Porque no lo vamos a poder sostener. Y si sostenemos ese hospital hermoso, no vamos a poder prestar el servicio que deberíamos prestar como municipio. Porque somos un municipio. Somos el tercer eslabón en la cadena de responsabilidad del Estado, el municipio. Tampoco deberíamos estar prestando el servicio de seguridad ciudadana. Lo prestamos y cada vez se invierte más. Sí. Sí. Sin embargo, nadie se le ocurre hablar de una tasa de seguridad. Eso tiene que ser gratis. A mí me tienen que encontrar las cosas que me robaron gratis. Bueno, este cambio cultural que viene y que en alguna forma lo ha puesto en discusión el gobierno nacional, a un extremo que muchas veces yo no comparto, tenemos que empezar a discutirlo en Bahía Blanca. En Bahía. Vamos a ver si esto que aporta la Libertad Avanza sirve para que eso suceda. Pero, digamos, las dos cosas que a vos te ocupan o te preocupan son la recolección de residuos del hospital municipal, entre otras. Sí, pero son discusiones de mediano plazo. A mí lo que más me importa hoy es el estado en el que está la ciudad. Lo mal que la está pasando esa gente que necesita esas obras, que está todos los días mirando el pronóstico extendido a ver si va a llover o no va a llover, porque por mínimo que llueva, la pasa mal. Y eso es lo que hoy más me tiene preocupado, porque de un momento a otro viene la fiscal impositiva y yo quiero saber de dónde vamos a sacar el dinero para esas obras. Eso es lo que más me tiene preocupado hoy. Emiliano, gracias, te mando un fuerte abrazo. Hasta cada momento. Gracias a ustedes, buenas tardes. Chau. Bueno, Emiliano Álvarez Porte, concejal del PRO.